utilizada para detectar y analizar los metabolitos que se presentan en los organismos y nos permite diagnosticar y determinar el riesgo de padecer alguna enfermedad a largo o estar propensos a desarrollarlas. Primero, explicar qué es un metabolito. Un metabolito es cualquier molécula que es utilizada, capaz o producida por el metabolismo de alguna sustancia en el cuerpo humano. El análisis del metaboloma o conjunto de metabolismo se puede encontrar en nuestra orgánicas como la sangre, la orina, y esto nos podría facilitar el diagnóstico de todas las enfermedades debido a que estos metabolitos se asocian directamente al fenotipo, que el fenotipo es la característica que tiene toda persona como resultado de las reacciones de su genotipo con el medio. Las alteraciones en el metaboloma nos dan un índice determinado para las ciertas personas que puedan ser propensas a presentar ciertas enfermedades como la obesidad, la diabetes o incluso la tuberculosis o algunas enfermedades infecciosas debido a que estos metabolitos tienen una relación directa con la microbiota que tiene que ver en el sistema digestivo, porque esto nos ayuda, los índices de metabolito nos ayudan a saber cómo está la microbiota del sistema digestivo a nivel de los diversos tractos digestivos, como el intestino delgado para la absorción de nutrientes. Y esto también tiene cierta relación con el sistema inmune, ya que alteraciones en el metabolito nos alteran la microbiota del sistema digestivo y esto hace que haya una presentación antigénica errónea en el cuerpo y nos pueda causar una enfermedad autoinmune. Muy bien, entonces, jóvenes, en la parte de metabolómica, entonces... Yo también tenía ese término. ¿Le puedo agregar unas cositas a lo que dijo el compañero? Vale. Bueno, pues ahí como para sumarle, es una de las ciencias de las ómicas y las ómicas se encargan de estudiar estructuras específicas como genes, proteínas, metabolitos, que de ahí es como de donde surge la genómica, proteómica y metabolómica. Lo que decía el compañero, estudia no solo metabolitos endógenos, sino también exógenos, y también esta ciencia lo que hace pues para tratar esas enfermedades que diagnostica o pronostica es hacer como dietas especializadas para cada paciente. Muy bien. Entonces sí, cuando hablamos de la metabolómica, entonces hablamos de cualquier sustancia, ¿sí? En general, de cualquier sustancia que se produzca dentro del organismo por algún proceso que se dé dentro del individuo, ¿sí? Entonces, cualquier metabolito. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos metabolitos nos pueden dar cuenta de qué es lo que está pasando con el individuo, si es que tiene una infección, si es que no está digiriendo bien, si es que hay sustancias las cuales no está consumiendo pero no está utilizando, si se están acumulando ciertas sustancias. Y entonces esa es la metabolómica. Sigamos con la proteómica de Ana Salazar. Profe, disculpe. Aquí estoy. ¿Sí? Profe, hola, es que yo soy Mateo Ibarra y no me conectaba a la clase porque es que está lloviendo mucho y el internet estaba súper malo y no cargaba nada. Entonces mi compañera Jerry me hizo el favor de leer. Sí, entonces le vuelvo a leer o ya. No, tranquilo, ya usted está calificado. Listo, profe, muchas gracias. Vale, proteómica. Sí, profe. Bueno, se puede hablar de dos tipos de proteómica. Está la proteómica de expresión y la proteómica del mapa celular.
La proteómica de expresión pues es aquel estudio cuantitativo de la expresión de proteínas entre muestras que difieren alguna variable. En esta estrategia se compara pues la expresión del proteoma total o del subproteomas entre diferentes muestras. Esta información que se obtiene puede permitir la identificación de nuevas proteínas implicadas en transducción de señales, la identificación de proteínas específicas de una enfermedad y proteínas de interés de microbiología médica. Por otro lado está la proteómica del mapa celular o estructural. Este es el estudio de la localización subcelular de las proteínas y de las interacciones de proteína a proteína, mediante la purificación de orgánulos o complejos y la posterior identificación de sus componentes mediante espectrometría de masas. Este término también pues, se puede utilizar para referirse a diversas aproximaciones proteómicas que permiten el estudio y la caracterización de un grupo de proteínas determinado, proporcionando información importante sobre señalización, mecanismos de la enfermedad o interacciones proteína y fármaco. Bueno, muy bien. Estos estudios o el estudio de metaboloma, del proteoma, del transcriptoma, aparece y está hoy en día muy usado, es porque antes se creía que solo el problema de una proteína podía darse o la inexistencia de una proteína podía darse era porque hay una alteración a nivel de los genes. Pero luego se empiezan a estudiar este tipo de metabolitos, cada uno de estos, y se empiezan a asociar que puede ser que el gen esté bien, ¿sí? Que el gen esté en su secuencia, no haya tenido ninguna alteración, esté correcta, pero que el problema sean los procesos de regulación de la expresión de estas proteínas o de estas sustancias. Entonces, por eso es que se empiezan a estudiar estos y ya hay muchas enfermedades que están hoy en día asociadas a la expresión génica. Por ejemplo, en este caso sería el estudio de la proteoma o del transcriptoma. Entonces, Juan David Rico, transcriptoma. Sí, profe, aquí. Transcriptoma es la colección completa de secuencias de ARN en la célula. Esta secuencia se utiliza para determinar cuándo y dónde están activados o desactivados los genes en las células o en grupos de células como tejidos. En pocas palabras, es una técnica que pues, ayuda a la lectura de genes presentes en la célula. Exacto. Entonces puede ser que el gen esté correcto, pero hay un problema en la expresión. Entonces el gen está bien, entonces lo que uno estudia busca uno si el ARN mensajero lo podemos encontrar. Si lo encontramos, lo miramos a ver qué es lo que está pasando. O puede ser que nunca lo vamos a encontrar. Entonces el problema no está a nivel de los genes, sino a nivel de la regulación de ese gen que está siendo suprimido por alguna situación. Y alteraciones epigenéticas para terminar. Esta era María Paula Rentería. Profe, una alteración epigenética es un cambio en la estructura química del ADN que no altera su secuencia de codificación. Esto se da cuando se añaden o se eliminan del ADN grupos metilos o cuando hay cambios en las histonas, que son las proteínas en las que se enrolla la cadena del ADN para formar los cromosomas. Es posible que estos cambios aparezcan con la edad y a la exposición de factores ambientales como la alimentación, medicamentos, sustancias químicas, entre otros. Y pues estos cambios están relacionados o aumentan el riesgo de sufrir enfermedades como el cáncer y a veces pueden pasar de padres a hijos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí ya nos queda. Gracias al estudiante que ese pedacito se me estaba pasando, yo no los veía y era importantísimo, que son términos que hoy en día se utilizan muchísimo, ¿sí? Y de gran importancia en el estudio de las diferentes enfermedades. Entonces, la alteración puede ser a nivel del gen, a nivel de la regulación, a nivel de la expresión, en los productos que se están expresando o que se están produciendo, ¿cierto? Los metabolitos que se están produciendo. Entonces, en cualquiera de esos procesos puede haber errores en la célula y de esa manera, entonces, no es funcional el individuo para cierta característica y entonces allí se habla de una enfermedad, ¿cierto? Originada por diferentes causas. Muy bien, jóvenes. Entonces yo aquí les traía, voy a presentarles esto rápidamente y luego les presento
Bueno, esto lo voy a presentar como en 5 minutos, que es algo sencillo, y luego les presento la otra parte. Bueno, la semana pasada entonces estábamos viendo cómo, voy a compartir con ustedes. Una manera de determinar, por ejemplo, cuando ya se ha identificado que un individuo o que un individuo tiene una patología y que esa patología está asociada a un gen, entonces se generan unos análisis diagnósticos que se puede hacer, ¿cierto?, por medio de una amplificación de genes de una secuencia específica. Y entonces se hace por medio de una PCR, ¿cierto? Esta es la forma que se utiliza hoy en día cuando ya se tiene identificado cuál es el gen que es el causante de esa determinada alteración. Entonces ya lo habíamos visto la semana pasada, se requiere para hacer esa amplificación in vitro, o sea, eso se hace en un tubito, en el laboratorio. Se requiere el DNA molde, que va a ser, ¿cierto?, el DNA del individuo, se toma muestra de alguna célula que sea nucleada, o sea, cualquiera. Eso, lo están tomando, por ejemplo, hisopado de boca o lo toman de células de sangre, se toma sangre pues común y corriente, se separan las células nucleadas de los eritrocitos y de ahí se puede obtener el DNA, se purifica y se obtiene el DNA para hacer esta PCR. Se necesitan unos primers y se necesita de unos, lo que nos llaman los DNTPs, que son cada una de estas bases, los cuales tienen unido un fluorocromo. Se necesita una enzima DNA polimerasa y se necesita un catalizador, uno que ayude, una coenzima, en este caso el magnesio metal. Y ya les decía la semana pasada, eso se coloca en un termociclador y en ese termociclador lo que hace es que tiene diferentes tipos de temperaturas y se mimetiza, ¿cierto?, ese proceso de replicación de la molécula de DNA, como sucede en las células, solo que aquí se utilizan pues unas temperaturas a las cuales se sabe qué pasa en estos procesos. Entonces se desnaturaliza, se abren las dos cadenas, se unen los cebadores, una vez que están pegados los cebadores a la cadena molde, entonces por medio de la enzima Taq polimerasa se hace la polimerización. Se colocan las bases seguidos a esta cadena y se generan las múltiples cadenas, ¿sí? Y entonces, de ese gen específico, ya sabíamos, les dije la semana pasada, esos primers uno los diseña por medio de unos software y de esta manera entonces yo obtengo ese fragmento de DNA que sé que es el que está alterado o es el que yo espero que esté alterado porque estoy haciendo un diagnóstico para el individuo. Entonces, de esa manera, ¿cierto?, se puede hacer amplificación para diferentes tipos de situaciones. Entonces, uno también puede hacer esto para identificar agentes infecciosos, ¿cierto? Entonces, uno en esa muestra que toma lo que hace es buscar el DNA del parásito. Entonces, uno diseña el primer para que reconozca el microorganismo que yo estoy buscando. O si lo que estoy buscando es algún gen del individuo, pues entonces yo busco cuál es la secuencia que está, ya les dije, en esas diferentes bases en la internet, cuál es la secuencia de ese gen para la especie humana, si fuera el caso que estuviera buscando algo, características de herencia, entonces modificaciones de un nucleótido, SNPs, deleciones o inserciones, cualquiera que corresponda. Posterior de que se hace el DNA, se hace una electroforesis y uno lo que hace es mirar, ¿cierto?, esa banda. Si le sale, debe ser de esta manera como está aquí, una única banda, y de esta manera, entonces yo sé que mi PCR ha quedado adecuada, que no está mezclada, que no estoy teniendo una cantidad de bandas allí, sino estoy teniendo única banda, o sea que mi PCR ya la tengo estandarizada. Esto no es tan fácil. Cuando uno hace esto, a veces le aparecen 3 o 4 bandas, entonces uno tiene que buscar, cambiar las características de esta reacción, ¿cierto?, adicionar más o menos de una cosa, subir o bajar las temperaturas aquí en esta hibridación de los cebadores para lograr que se dé finalmente esto. Que yo amplifique el gen que yo estoy amplificando, no una inespecificidad de esos primers o una inespecificidad de esa reacción. Entonces, cuando ya tengo mi PCR así, se hace la electroforesis y mire aquí yo estoy identificando para cada individuo que estudio
mire que estoy obteniendo amplificado ese gen. Muy bien. Y posteriormente, cuando ya tengo eso, se hace otra reacción para hacer por medio del método de Sander, este fundamento es el método de Sander, y de esta manera lo que yo hago es, ¿cierto?, tener, por medio de esto, les dije, esto se hace en un secuenciador, ¿cierto?, en el cual se han formado diferentes cadenas, la cual ya está terminada por un nucleótido que está transformado, al cual se le ha unido un colorante, y por medio de una irradiación sobre cada una de estas cadenas, se va a leer cuál es el tamaño de esa secuencia. Se espera que, por el número de ciclos que uno hace este proceso, se espera, o uno realmente consigue, que se obtenga la secuencia completa, ¿sí? Uno esto lo hace hasta 500 pares de bases. Hasta eso es eficiente este proceso. Más de 500 pares es un poco difícil conseguir que se haga esta amplificación. Entonces, en el caso, por ejemplo, que uno tenga un gen que quiera secuenciar completo y tiene más de 500 pares de bases, pero lo que uno hace es fragmentar y hace 2 o 3 fragmentos del gen, de tal manera que uno va a tener la secuencia completa, pero luego uno alinea esas 3 secuencias de esas 3 diferentes PCRs y tiene uno lo que llama uno una secuencia consenso, que a algunos de ustedes les tocaba secuencia consenso hoy, y es una secuencia final. Digamos, el software, él alinea, mira, revisa y dice, mire, con toda esa información que usted colocó ahí, la secuencia de ese gen es este. Y él edita a uno la secuencia del gen, alineando cada uno de estos fragmentos. Y de esa manera uno obtiene la secuencia de ese gen. Mire, esta es la lectura que él entrega finalmente a uno el software, y entonces cada uno de estos picos lo que le está representando es una base. Y de esa manera tiene uno la secuencia consenso. Después miren que aquí, por ejemplo, estas lineecitas pequeñas que están aquí, ¿cierto?, estas aquí es que lee, por ejemplo, en este caso, lee más de una informacioncita. Pero mire que esta que está aquí está pequeñita. Entonces, cuando él hace todos estos análisis, él no toma en cuenta estas informaciones que están por acá. Porque aquí, según esto, puede ser o una G o una T. Si la ven acá, está negro que está aquí porque tiene esta acá. Pero él hace esos análisis, ¿cierto? Según esos software, hacen esos análisis y dicen, no, mire, no hay que pararle bolas a ese, el que está aquí realmente es tal base. Esto lo hacen los software y finalmente le ofrecen a uno la secuencia consenso y uno revisa esta secuencia con la secuencia de los individuos sanos. Si hay alguna alteración en esta secuencia de este individuo que yo estoy haciendo el análisis, entonces yo ya puedo saber que es que efectivamente, ¿cierto?, tiene la mutación que yo estoy buscando. Entonces por eso es que este individuo tiene esos rasgos característicos o parecidos a la de la enfermedad. Pero entonces yo les decía que eso es como se hizo muchísimos años, era lo que más se hacía, o es lo que uno hace hoy en día en los laboratorios pequeños. Pero en los laboratorios grandes, o lo que se está haciendo hoy en día, es hacer amplificación del genoma completo de diferentes individuos. Entonces esto les decía el otro día que estoy a partido de esa secuenciación del genoma humano, de ese proyecto de secuenciación del genoma humano, que mire cuánto costó, 10 años de estudio y $5.000 millones. Esto fue por allá antes del 2000, 1990 y algo. Pero entonces, basada en esta tecnología, se crea la secuenciación de nueva generación, que ustedes lo van a encontrar como NGS, y entonces, pues esta secuenciación de nueva generación es similar en el sentido en que usted parte del DNA del individuo que usted quiera estudiar, llámese humano, llámese ratón, llámese mosquito, llámese cualquier especie, planta, lo que sea. Usted coge esa secuencia molde, obtiene la secuencia, la purifica, y lo que hace este sistema, porque esto sí que es súper automatizado, es que a partir de esa secuencia de DNA molde se crean muchos fragmentos, ¿sí? Muchos fragmentos a partir de iniciadores de secuencias no específicas, de pequeñas secuencias que están repetidas en el DNA. Entonces, esas pequeñas secuencias que tienen altamente repetidas en el DNA
A partir de allí se crean fragmentos, muchos crean una librería, de hecho se llama la librería que se crea a partir de esta, o biblioteca, ¿cierto? Y estas son amplificadas en una celda de flujo mediante un proceso de PCR de puente, el cual forman grupos, ¿sí? Grupos de secuencias. Entonces, usted pone 100 pozos y en cada pozo usted pone allí una cantidad de primers y en cada pozo finalmente le va a dar a usted una librería, una cantidad de información de secuencias. Finalmente, ¿sí? Dice al momento de secuenciar, da la adición de nucleótidos terminadores fluorescentes, lo mismo que en el otro caso, solo que entonces se genera una señal al tiempo que la cadena se va elongando. Entonces, de esta manera, se van haciendo esas lecturas de esas repetidas secuencias, muchas de miles de secuencias, y una vez que se tienen todas esas secuencias jóvenes, entonces mire lo que el equipo lee, ¿sí? Esto es lo que el equipo lee. Claro que para que esto lo lea un equipo, tiene que ser un equipo de un computador súper avanzado, ¿cierto? Y estos son software también, o sea, la tecnología tiene todo que ver con esta metodología de secuenciamiento del genoma completo. Porque lo que el equipo analiza son todas estas marquitas, todas estas secuencias, todos estos colores, y con base en esa cantidad de información que pueden sacar de todas esas secuencias, de esas pequeñas secuencias que encuentran, ellos hacen una alineación y dicen, miren, la secuencia consenso de este genoma es esta, ¿sí? Entonces hacen como esa secuencia la más probable, y lo que uno hace es hacer preguntas de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad, cierto, que este gen, o cuál es la probabilidad que genes de este genoma estén, digamos, siendo alterados por presencia o exposición a diferentes tipos de antibióticos? Por ejemplo, si esto fuera una secuencia de un parásito, ¿sí? Entonces, eso se hace, unos software que hacen los análisis de asociación entre los diferentes factores de riesgos y esta secuencia que se da. Y entonces, en ese sentido, lo que le muestran a uno es unas tablas de probabilidades. Les muestran a uno unas líneas donde dice, mire, según esa asociación que se hizo con este software de análisis de esta secuencia de este individuo, es probable que hayan 20, 30, 50, 10 genes que sean los más asociados con ese rasgo que usted quiere estudiar. Y entonces lo que uno hace en los laboratorios es tomar de esos 10 los que tengan mayor probabilidad y uno los estudia de manera individual. ¿Cómo? Entonces uno va y hace la PCR específica para esos 10. O uno escoge de esos 10 el que uno considere más probable, ¿sí? Y entonces uno escoge 2, o escoge 1, o escoge 3, depende de la plata y del dinero que usted tenga, de lo que le hayan apoyado, de lo que le hayan aprobado en su proyecto de investigación, y usted, basado, ¿cierto?, en esa secuencia del genoma, usted escoge los que para usted, según su conocimiento, según lo que haya en la literatura sobre cada uno de estos genes, según las características del gen. Entonces uno coge los que usted considera pueden ser los más apropiados y hace estas secuenciaciones y mira a ver si están modificados los genes en estos individuos que padecen la enfermedad o lo que sea que usted esté estudiando, y de esa manera es como hoy en día se estudian las asociaciones entre patologías y genes, ¿sí? Entonces uno parte de ¿qué? De la secuenciación del genoma hacia estudio posteriormente de pequeños genes, ¿sí? De genes, de pocos genes, perdón. Antes no, antes a uno le tocaba imaginarse todo, ¿sí? Estudiar mucho y vamos a ver si este gen es, ¿sí? Entonces eso era muy dispendioso. Hoy en día ya nadie hace eso, porque lo que uno hace es usar las publicaciones de las instituciones que tienen dinero para hacer esas secuenciaciones de genoma completo. Buscar esas publicaciones y de lo que ellos reportan, ¿sí?
con lo que uno sabe o con lo que uno lee en la literatura, uno dice, no, de estos probablemente, de estos 10 probablemente estos 2 sean los que estén mayormente asociados. ¿Por qué? Por estudios previos, por información previa, por enfermedad, por información sobre cómo se desarrolla la enfermedad. Y entonces, basado en todo ese conocimiento, usted puede entonces, ¿sí?, estudiar variantes de nucleótidos, ¿cierto?, únicos, sustituciones de un único nucleótido, inserciones o elecciones de algún gen determinado, o en grandes arreglos de elecciones, duplicaciones o amplificaciones de fragmentos de genes. Entonces, miren, jóvenes, hoy en día, ¿sí?, gracias a la tecnología, a la capacidad de análisis de los computadores, ¿sí?, entonces ya uno estudia de lo grande hacia lo pequeño. Y eso ha hecho, o eso va a permitir que se avance muchísimo más en el conocimiento sobre las enfermedades. Bueno, eso era lo que tenía sobre esto. Vamos entonces a hablar sobre estos procesos que le íbamos a hablar hoy, sobre transfección, modificación de organismos y o clonación, que era el fundamento de lo que estábamos allá leyendo. Entonces, bueno, entonces, hoy en día los que les gusta esta parte de la genética, los que les gusta toda esta parte de la biología molecular, la genética y todo esto, pues hoy en día hay demasiada información que tomar, ¿cierto? Uno ya no parte como hacía muchos años, que no había de dónde partir, que no había información, que a usted le tocaba como empezar sin mucha información. No, hoy en día hay demasiadas bases de información donde ustedes pueden buscar, ¿sí? Buscar sobre qué hay, cómo está avanzando, qué hay de nuevo, o qué podría uno, hacia qué lado se puede uno dirigir, ¿sí? Entonces es solo buscar mucho, cuando si a ustedes les gusta esto, es entrar a la internet, empezar a buscar, empezar a analizar hacia dónde se está yendo la investigación en esta área, qué es la información que hay hasta ahora, no sea que usted haga algo que ya hicieron hace 20 años y usted apenas lo está pensando en hacer, y entonces lo primero es eso. Entonces, por ejemplo, para el caso de todos los genes y toda la información asociada para el genoma humano, está este que es el NIH, ¿cierto? Esto es el Instituto de los Estados Unidos, el Instituto de Salud de los Estados Unidos, el cual tiene muchos trabajos sobre esto y ustedes pueden acceder allí. Entonces, lo que habíamos hablado temprano, ¿cierto? Con las definiciones que ustedes dieron, entonces tenemos las células germinales en los individuos humanos, las cuales ya ustedes dijeron son haploides, ¿cierto? Tienen solo un par de cromosomas, tienen 22 cromosomas autosómicos que están numerados del 1 al 22 y un cromosoma sexual que puede ser X o puede ser Y. Y ya las células somáticas, entonces ellas son diploides, tienen 46 cromosomas, ¿cierto? Tienen repetidos los cromosomas 1 al 22 y tienen, ¿cómo se dice? La mujer entonces puede ser XY o el hombre puede ser, el hombre puede ser XY y la mujer puede ser XX. Ya esto ustedes lo definieron bastante bien. Esto también. El cariotipo, jóvenes, entonces se utiliza para, por ejemplo, cuando se cree que la condición que está afectando al individuo puede ser
una alteración a nivel de los cromosomas, ya sea de estructura o ya sea de número, entonces lo recomendado es hacer el cariotipo. Este cariotipo lo hacen los genetistas, ¿cierto? Esto se hace una replicación celular in vitro y separa, ¿cierto? Se hace la replicación, separa este proceso y se hace una tinción, ¿cierto? Cuando la célula está en metafase y se tiñe con ginseng y de esta manera, pues los cromosomas, ellos van a estar dispersos, ¿cierto? Allí en este proceso de esa división celular. Y entonces allí vamos a obtener, lo que hace el genetista es emparejar estos cromosomas, ¿cierto? Y se espera tener entonces estos cromosomas así, y ellos los miran, los leen, a ver si estos cromosomas tienen diferencias. Mire que la coloración y la forma deben ser iguales para cada uno de estos cromosomas. O si tiene más de un cromosoma de los que tiene, o si les falta cromosomas. Entonces, de esta manera, los cariotipos entonces son los que permiten identificar alguna alteración a nivel cromosómica, ya sea de número o de estructura. Aquí están las tres definiciones que ya vimos, y entonces, ¿qué nos interesa ver de esto? Que ustedes ya lo leyeron. Lo que nos interesa ver de esto es que vamos a hablar sobre la utilización de células madres en investigación. Entonces, por eso fue que hablábamos temprano de los diferentes tipos de células madre y dijimos que dependiendo del momento del desarrollo del individuo, entonces yo puedo encontrar células totipotenciales o puedo encontrar unas células ya un poco más diferenciadas, y entonces dependiendo del nivel de diferenciación, yo sabré hacia qué tejido es que yo puedo diferenciar esta célula madre. Hoy en día, jóvenes, hay mucha investigación sobre, por ejemplo, utilizan adipocitos, ¿cierto? Están aprovechando que mucha gente se manda, por ejemplo, a hacer esas liposucciones, y entonces hay muchos individuos utilizando esas células, sacando de esos adipocitos células madres para ver si las pueden utilizar para hacer algunos órganos o algunos tejidos. ¿Por qué es importante o qué es lo interesante de esos adipocitos? Pues lo interesante de esos adipocitos es que cuando las personas se mandan a hacer esas liposucciones, pues la cantidad de grasa que tienen ahí es bastante, ¿sí? Entonces, debido a ese volumen, digamos, de grasa que se obtiene, pues eso permite que el investigador pueda buscar allí dentro de todas esas, van a encontrar células en diferentes estadios de maduración, entonces digamos que va a poder concentrar más fácilmente las células madres obtenidas en estos adipocitos. ¿De dónde más se obtienen o dónde más se estudia mucho? Por ejemplo, de sangre también. De sangre es un tejido también que se obtienen, o hay muchos estudios con células madre obtenidas a partir de médula ósea. Pero, ¿cuál es el problema realmente de esto? El problema realmente de esto, que es la ventaja que se tiene cuando se utilizan los adipocitos, es que esas células madre obtenidas, por ejemplo, de sangre, pues no son muchas, la cantidad no son muchas, ¿sí? En cambio, cuando se utiliza adipocitos, pues usted sí puede, digamos, aprovechar y concentrar. Entonces, digamos que esa es una gran utilidad que están haciendo los investigadores de esas adipocitos, que la gente pues finalmente no los está utilizando para nada, los sacan y los botan. Entonces es un gran campo de acción, ¿sí? Utilizar o intentar utilizar esos tejidos para estudiar la diferenciación de células madre con adipocitos. Es una cosa bien interesante. Por mí, por ejemplo, yo pensaría que una de las metodologías que se deberían utilizar
y que sería, digamos, muy provechoso, ¿cierto? Sería realmente mejorar esta parte de la diferenciación de células madres, porque de esa manera uno podría hacerlo con la célula del individuo propio, ¿sí? Sería si uno consiguiera realmente en el laboratorio consolidar este tipo de metodología, pues el proceso de trasplantes, muchos de los procesos de estas enfermedades degenerativas podrían ser curadas con este tipo de células o con esa metodología de células madre. Para mí es una de las cosas más promisorias. Sin embargo, ha habido mucha dificultad porque los investigadores no consiguen, ¿sí? No son mucho lo que se consigue de diferenciar ese tejido, o sea, de mantener esas células en ese cultivo y diferenciarlas específicamente hacia un tejido. Ese ha sido, digamos, el gran inconveniente, pero yo realmente espero que se consiga hacer esto porque sería algo pues muy importante para el mantenimiento de estos individuos con estas enfermedades degenerativas. Entonces, me parece esta parte muy importante. Entonces, les decía, o hablábamos temprano, que dependiendo del momento del desarrollo del individuo, donde tomemos la célula, pues ella va a estar en cierto nivel de diferenciación o no. Entonces dijimos, si la tomamos antes de este proceso, antes de que se convierta aquí en blastocisto, pues nosotros vamos a poder encontrar células que las vamos a poder diferenciar hacia cualquier tipo de tejido. Si nosotros la tomamos después de que ya se diferenciaron hacia las 3 capas, ¿cierto?, de tejidos, hacia ectodermo, endodermo, mesodermo, pues aquí ya va a haber un nivel de diferenciación mayor y de esta manera, pues solo si cogemos, por ejemplo, capas del mesodermo, solo vamos a poder diferenciar hacia ciertos tejidos específicos, o si cogemos del endodermo o del ectodermo. Si cogemos, por ejemplo, células ya de personas adultas, lo que uno llama células madres adultas, entonces estas células pues solo se van a poder diferenciar hacia algunos tipos o algunas líneas celulares. Entonces, por eso se llaman totipotenciales, pluripotenciales o multipotenciales. Muy bien. Aquí está la definición que usted ya le hicieron. Muy bien. Entonces, jóvenes, quiero muy particularmente, ustedes que van a ser los próximos investigadores, espero, ¿no?, que les guste, que no solamente ustedes estudien para ser médicos, o sea, tener un consultorio, atender pacientes, sino que ustedes sean parte de los que aportan al conocimiento. ¿Cómo aportan al conocimiento? ¿Cómo aporta uno el conocimiento? Haciendo investigación, ¿sí? No es solo lo que está en los libros, no es solo lo que está en los artículos, es lo que a ustedes les ocurra, porque ustedes, de alguna manera, los médicos, son las personas que tienen mayor tipo de información sobre todo lo relacionado al humano, ¿cierto? Sobre las alteraciones, sobre los síntomas, sobre los signos, sobre los metabolitos, sobre todo, porque para ustedes hacer un diagnóstico tienen que conocer sobre todo esto. Entonces, ustedes de pronto son las personas que tienen más información para poder imaginarse o poder deducir qué es lo que podría estar pasando con un individuo con una patología determinada, la cual todavía no ha sido, digamos, no se tiene un método de diagnóstico específico, todavía no se tiene a cabalidad conocido qué es lo que pueda estar pasando en ese individuo. Entonces, toda esa información que ustedes adquieren, que no sea solamente para diagnosticar, sino que en algún momento ustedes puedan, ¿cierto?, aportar a ese nuevo conocimiento sobre las enfermedades de los individuos. Muy bien, entonces ya hay otra situación muy clara, ¿cierto?,
que se está viendo también hoy en día con los diferentes individuos, ¿cierto? Diferentes especies, y son los organismos genéticamente modificados. Así se llama, ustedes lo van a encontrar como OGM en la literatura. Y entonces, de lo que se trata, ¿cierto? Es, por ejemplo, ustedes esto lo ven mucho en plantas, lo ven mucho en algunos mosquitos, en algunos vectores, en microorganismos también lo van a ver, que modifican estos organismos. En plantas, por ejemplo, generalmente la modifican, dicen, para mejorar, ¿cierto? Entonces son mejoramiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tomate, el cultivo de tomate tiene un problema muy grande, y es que los insectos dañan mucho los cultivos, ¿sí? Entonces estas personas que cultivan tomates, o pasa también con la guayaba, pasa con muchas frutas, las cuales los microorganismos o los insectos o lo que sea, los pueden afectar, y estas personas pierden el dinero de esos cultivos. Entonces, lo que hacen hoy en día es mejorar esas especies para que sean resistentes a esos factores, ¿sí? ¿Cómo hacen para mejorar esos alimentos, digámoslo? Entonces lo que hacen también lo pueden mejorar, por ejemplo, para que la fruta sea más grande, para que el fruto sea más dulce, para que, bueno, para muchas se los puede mejorar para diferentes características. Ustedes saben que hoy en día también muchos de los alimentos que nosotros consumimos estos alimentos han sido, digamos, modificados, ¿cierto? Y que también, digamos, hay mucha controversia sobre si esto está bien o está mal, si esto va a producir alguna situación para el individuo que consuma estos alimentos. Entonces hay división en todas las esferas sobre si está bien, digamos, que haya esta distribución de estos alimentos modificados, si ya estaremos a punto, digamos así, de que estos alimentos que son modificados no produzcan ningún riesgo para el individuo que los consume. Eso es algo que está, digamos, en mucho punto de discusión, tanto así que muchas personas han decidido, por ejemplo, consumir compuestos o consumir alimentos que llaman las personas alimentos orgánicos, ¿cierto? Como decir, lo más natural posible. Y eso también ha habido, digamos, una tendencia a que los individuos pasen en algunas ocasiones a cultivar sus propios alimentos con el fin de evitar, ¿cierto?, estar consumiendo alimentos que no saben cuál es su origen ni cuál es la información que traen. Muy bien. Entonces, digamos que están muchas miradas allí, pero pues a nosotros lo que vamos a mirar aquí son las diferentes metodologías o técnicas que existen, o cómo es que se hacen ese procesamiento de modificación de estas especies, esas diferentes especies. Entonces, en ese sentido, jóvenes, ustedes van a encontrar las definiciones de transfección que las vimos: transducción, transformación y conjugación. Todos esos términos, como les decía ahorita, se refieren a transferencia de genes, de algunos genes. Generalmente uno transfiere un gen en cada o sea, cada proceso uno hace transferencia de un gen que le dé una característica a ese individuo. Por ejemplo, un gen que sea resistencia a los mosquitos, por ejemplo, ¿sí? Un gen que sea resistente a la invasión o a la infestación por mosquitos. Entonces, para eso, uno tiene que hacer, digamos, una estructura, ¿cierto? Una estructura que va o que uno utiliza dentro de una célula para de esa manera pasárselo a la célula del individuo, se llama, por ejemplo, planta, a ese individuo al cual yo voy a modificar.
Entonces, cuando ustedes oigan hablar del término transfección, es la transferencia de genes, pero cuando se hace sobre células animales, ¿sí? Cuando trabajo sobre células animales, entonces se hizo una transfección. Transducción es lo mismo, pero está realizada por medio de virus o que estos realizan de forma natural sobre diferentes tipos celulares. Transducción es cuando esa transferencia de genes se hace o el medio que yo utilizo es un virus. Y transformación, entonces, es una transfección que se realiza sobre células que no son células animales, ¿sí? Entonces se transforman a las bacterias o algunas otras células eucariotas como hongos, algas o plantas. Entonces ahí uno ya habla de transformación. Mire que en todos los casos es transferencia de material genético. Y conjugación es el que se da entre las bacterias, ¿sí? Que se transfiere material de manera natural entre bacterias. Entonces, allí nace, ¿cierto?, el término de plantas transgénicos, animales transgénicos. Entonces, ¿qué significa esto? Que una o más secuencias de ADN de otra especie ha sido introducida por medios artificiales en ese individuo, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer o lo que aquí se tiene que tener en cuenta es que ese material de ADN que yo debo transfectar a ese individuo, ¿cierto? Que yo le debo colocar a ese individuo, se lo debo colocar en o el óvulo fecundado o en un embrión en desarrollo. ¿Para qué allí? Pues se debe colocar allí es para que ese gen o esa información que yo estoy transfectando se fije en ese individuo y ese individuo lo pueda pasar a su progenie, ¿sí? Entonces ya ese genoma de ese individuo va a quedar modificado y sus descendientes, pues ellos van a aportar ese gen y van a expresar esa característica, la cual yo he transfectado. Entonces, en ese caso, vamos a mirar entonces. Las modificaciones de organismos están orientados a lograr incorporación o expresión de secuencias de ADN de interés mediante la tecnología de transfección. Entonces, ya les dije, se incorporan nuevos genes y esos genes van a modificar el genoma de este individuo y permanecer de por vida, ¿sí? Porque yo quiero que ese tomate, que una vez que yo vendo un tomate transfectado, esa semilla de ese tomate, de todos los que lo compren, vayan a tener esa posibilidad de que sea resistente a la infestación por algunos, por insectos, por ejemplo, para que él tenga un mejor rendimiento. El objetivo es que estos genes se encuentren incluidos sus células germinales para que se permanezcan y sean pasados a su progenie. Y que estos sean capaces de actuar como fundadores de un nuevo linaje transgénico y puedan transferir esas modificaciones a sus descendientes. Entonces, jóvenes, para hacer esto, ¿sí?, uno debe incluir no solamente el gen, ¿sí? Porque el gen, pues sí, el gen está allí y este es el que nos va a conferir la información. Pero en este constructo que yo hago, debo incluir, además del gen de interés, debo incluir todo lo que tiene que ver con los elementos de control para que ese gen que yo estoy incluyendo pueda expresarse, primero para que pueda unirse al DNA. Después de que pueda unirse al DNA, deben haber esas otras señales, ¿cierto? O esos otros elementos de control que puedan dirigir la expresión del gen, porque no solamente es colocar el gen allí, es que además de que ese genoma tenga ese gen, también exprese la proteína o exprese ese cambio o produzca esa modificación en ese individuo. Entonces uno hace, o ustedes van a hablar, que ustedes hacen una construcción de ese DNA transgénico y entonces ustedes realmente lo que hacen es un constructo. Así lo van a escuchar hablar en este término o en estos términos.
Dice aquí, la expresión de un transgen puede dirigirse hacia la glándula mamaria para que se produzca un determinado producto de interés farmacéutico en la leche, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las vacas, si se quiere, por ejemplo, que las vaquitas nuevas, esas terneras, tengan protección contra alguna enfermedad, puede de una vez incluirse en esa leche, ¿cierto? Que se produce una proteína que las proteja contra algún tipo de patología. O introducir inmunidad frente a algunas plagas, ¿sí? Y en ese sentido, pues ya sabemos que eso se está utilizando muchísimo. ¿Cómo se hace? ¿O qué es lo que pasa? Miren, se construye, por ejemplo, ¿sí? Por medio de un plásmido, ¿sí? Y miren que a ese plásmido se le adiciona como un marcador, ¿sí? Un marcador que me va a permitir seleccionar en este cultivo que está aquí cuáles de estas plantitas que se están desarrollando aquí, ¿sí? De estos embriones que se están desarrollando, ellos sí cogieron esta información, este gen de interés que yo les estoy incluyendo. Entonces, mira que el constructo, por un lado, debe incluir algo que seleccione, ¿sí? Que me indique a mí, que me permite ver a mí, como persona que estoy haciendo esa transformación, que me permite ver a mí cuál de estas que está creciendo aquí, sí reconoció, si tuvo o si pudo adherir ese gen a su material genético. Entonces, en este constructo de este plásmido, además de algo que me permita seleccionarlo, yo debo adicionar el gen de interés, ¿sí? Pero además de adicionar el gen de interés, yo debo adicionar los demás genes promotores o los reguladores o lo que yo necesite incluir aquí para que finalmente, una vez que este gen se haya incorporado, ¿cierto? En este caso, mire, se utiliza una bacteria y a esa bacteria, porque en las bacterias es fácil adicionar plásmidos, ¿sí? Ellos lo hacen con mucha facilidad. Entonces, esa bacteria va a fácilmente adicionar a su material genético este plásmido y posteriormente yo pongo esa bacteria a crecer, ¿sí? La pongo dentro de esa célula vegetal y de esta manera ese material genético transformado va a pasar al material genético de la célula que yo quiero transformar. Este ejemplo por aquí que están haciendo es introducción de plásmido, es un gen de resistencia a insectos. Entonces, una vez que yo ponga esta célula en cultivo in vitro, ¿cierto? Por medio de este plásmido, este marcador de resistencia, ella va a poder coger una coloración diferente. Generalmente lo que uno ve aquí es una coloración. Entonces uno dice, las células azules son las células transformadas, ¿sí? Las que cogen la coloración. Esas son las transformadas. Entonces lo que yo hago es que solamente selecciono de cultivo las que se me transformaron. Y yo pongo esas transformadas, o las que me está mostrando esa coloración, yo asumo que esas están transformadas, ¿cierto? Entonces yo pongo a crecer esa plantita. Y entonces esa planta y su progenie ya van a nacer desde allí con ese nuevo información. Este es un ejemplo, ¿sí? De la expresión de un colorante fluorescente, ¿sí? Entonces, miren, hay un organismo que tiene de manera natural ese colorante fluorescente, ¿sí? Ella florece. Es una anémona, ella florece cuando está en sus condiciones naturales. Entonces, uno lo que hace es coger de este organismo el gen y lo coloca, por ejemplo, en un virus, ¿sí? Y ese virus entonces luego lo pongo en cultivo de unos mioblastos. Y lo que hago yo, o esto lo utilizo, por ejemplo, para hacer ensayos de diferentes tipos en los laboratorios. Entonces, mira que este mioblasto, yo ya no necesito, yo lo pongo, por ejemplo, a replicar, yo lo pongo a lo que sea que lo necesite en el laboratorio, a mirar, por ejemplo, si un medicamento lo afecta, si daña el mioblasto o no, ¿sí? Que esos ensayos se pueden hacer in vitro.
y entonces yo ya no necesito colorear porque yo ya le transfecté un gen que ella va a dar fluorescencia. Entonces es una metodología que se utiliza con fines, en este caso, por ejemplo, de investigación, en donde yo ya tengo que evitarme el paso para poder evidenciar en un microscopio de fluorescencia. Este mioblasto, que en condiciones naturales él no florece, cuando yo lo pongo en un microscopio de fluorescencia, como yo le he pasado, le he transferido este gen de la fluorescencia, pues entonces yo ya no necesito colorearlo, ni ponerle anticuerpo, ni lavarlo, ni volverlo a lavar, ni ponerle anticuerpo para que lo reconozca, sino que simplemente yo lo que hago es lo mantengo en el laboratorio y lo utilizo y lo miro en el microscopio de fluorescencia. Si ante la presencia de un microorganismo él se inhibe, si ante la presencia de un medicamento se inhibe o crece, o si ese medicamento está dañando, ¿sí? está dañando la estructura celular. Entonces yo puedo utilizar estas células en el laboratorio ya que que se les ha transferido este gen para diferentes fines. Muchas son las cosas, jóvenes, que hoy en día se hacen y la verdad, esto para mí está bien, o digamos, como tenemos la tecnología hoy en día, como está desarrollada la tecnología, para mí eso está bien si uno lo usa con fines investigativos, porque a mí me parece que todavía hay mucha información que no estamos conociendo sobre estas transformaciones. El mayor problema de estas transformaciones que yo le veo, pues, cierto, yo aquí desde mi punto de vista, otras personas pueden tener otros puntos de vista, es que usted no sabe qué tanta de esta información, qué tanto está alterando estos individuos transformados. Y si yo los utilizo para investigación, pues todo bien, ¿cierto? Pero si yo los utilizo para mi alimentación o para la alimentación de las vacas o para la alimentación de otros individuos, pues no sé qué tanto estaré yo modificando o alterando a este otro organismo. Esta diapositiva que está aquí, entonces, lo que está mostrando son las diferentes formas que se tienen hoy en día establecidas, que ustedes ya las definieron, para introducir ese material. Entonces, como sea, lo que uno hace es hacer el constructo, ¿cierto? Esto que está aquí se llama el constructo, el cual tiene contenido el gen y la información de regulación de ese gen, ¿sí? Para que sea funcional dentro de este nuevo organismo. Y una vez que uno tenga ese constructo, pues uno escoge aquí el método el cual sea el más adecuado, ¿cierto? El que le parezca uno el más adecuado para inocular ese gen, porque de todas maneras ese debe llegar hasta el núcleo, ¿cierto? De la célula del organismo al cual yo lo voy a transfectar para que finalmente esa información genética que yo estoy incluyendo se adhiera a ese nuevo genoma. Bueno, entonces aquí lo que muestran es un bombardeo con partículas, ¿cierto? Que sería el de balística, un bombardeo con partículas que se espera que la fuerza con la que lleguen esas partículas, la velocidad sea de tal manera que alcance a entrar dentro del núcleo y posteriormente que ese gen vaya y se pueda adherir al genoma del organismo y este pueda ser modificado. Muy bien. La clonación. La clonación, como ustedes ya la definieron, ¿cierto? Variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico, ¿sí? Entonces dice el material copiado que tenga la misma composición genética que el original. Entonces eso es lo que se define como un clon. Entonces esto pues ha sido de los, digamos, de los retos que no se han podido superar, ¿sí? Esto ha sido muy complicado. En muchos países, cuando se inició el asunto de la clonación, cuando la oveja Dolly y todo lo demás, muchos países hicieron diferentes tipos de legislaciones para evitar que se hicieran estos procesos de clonación. Hoy en día está un poco más liberado y pues ya no todos, digamos, están como en la misma onda, sino algunos ya lo liberaron, algunos
ya hablan de hacer clonaciones, otros todavía no, entonces eso depende mucho de la legislación. ¿Cuál ha sido, digamos, en general el resultado de las clonaciones? Yo pienso que las clonaciones es algo que todavía está muy atrasado, ¿cierto? Todavía no se ha conseguido estandarizar muy bien el proceso. Una de las cosas que se ve cuando se hacen o cuando se habla sobre clonación es que para usted conseguir clonar un individuo, usted tiene que haber hecho muchos ensayos, ¿sí? Muchos intentos. O sea que no es un proceso que esté todavía muy estandarizado, ¿sí? Ha sido, digamos, una de las situaciones. Entonces, son muchos, o sea, es mucho dinero, son muchos investigadores, es mucho trabajo, porque son muchos intentos para que dé uno, para que un resultado lo dé. Primera cosa. Segunda cosa. A pesar de todos los avances y todo lo que han podido trabajar sobre esto, el problema que han tenido con los resultados de la clonación es que los individuos que nacen clonados tienen unas características que no son exactamente las mismas de los individuos de los cuales se originaron. Entonces, la eficiencia, ¿sí? Se dice que la eficiencia de la clonación es muy baja, ¿sí? Y de las cuestiones que pasa es que generalmente los individuos que nacen, que son clonados, ellos tienen unas vidas, unos promedios de vida mucho más cortas, ¿sí? Que lo que se espera para el individuo. Generalmente su tamaño es mucho más pequeño, ¿sí? Que el individuo original. Y tienen o están asociados a muchas enfermedades metabólicas. Entonces, la verdad, yo pensaría que estos procesos de clonación todavía sí les falta un poco más de tiempo para decir que el proceso de clonación está estandarizado. ¿Qué se utiliza hoy en día de clonaciones? Y lo están utilizando generalmente, o se sabe que hay personas o investigadores que están clonando perros cuando, por ejemplo, personas tienen unos cachorritos, los cuales los han acompañado por toda su vida. Entonces, hay una industria que usted manda, ¿cierto?, su información de su perro y se lo clonan por un perro, pues se lo clonan. Entonces la persona pues queda con su perrito otra vez con el mismo que tenía antes. Pero ya les digo, estos perros tienen unas términos de vida más corta y con algunos problemas asociados al metabolismo. ¿Cómo se hace la clonación? Entonces lo mismo, ¿cierto? Se trae el material genético del individuo que usted quiere clonar y se coloca en un óvulo, ¿sí? Por ejemplo, el óvulo no fecundado se saca de la hembra y se le cambia el material genético de ese óvulo, se le pone el material genético de el otro individuo y de esa manera esta célula entonces se hace la fecundación normal y entonces esta nueva individuo pues va a tener la información de ese animal del cual usted quiere tener su clon. Bueno, jóvenes, tenemos 2 minutos para que ustedes dejen sus comentarios. ¿No hay comentarios? Yo me caí, ¿no hay nadie en clase? Hola. Sí, profe, aquí estamos. ¿Y no hay comentarios? Sí, profe, pues en cuanto a la clonación, no me parece muy útil debido al esfuerzo que hay que hacer y pues las consecuencias que eso puede generar.
Por ejemplo, la oveja Dolly murió al poco tiempo, entonces no traería muchas ventajas. Y pues en el campo de la investigación habrían otras áreas más importantes. Pienso lo mismo, ¿cierto? Hay más cosas más importantes que hacer que clonar individuos. Yo pienso que a veces como las investigaciones o como tú decías que hay muchas cosas que aún no sabemos, no avanzan precisamente por las políticas que como que el mismo país implanta o la misma asociación científica médica, por lo menos con la clonación, seguramente a este punto habría avanzado mucho si no se fuera como salido esa política de que no podía hacerse. Entonces también son como esas cosas que a veces uno quiere investigar muchísimas cosas, pero las prohíben. Bueno, con relación a esto, lo que pasa es que a veces los investigadores no tienen control sobre los procesos y hacen cosas que no son, digamos, muy debidas, ¿cierto? Entonces, lo que los comités de investigación científica hacen todo el tiempo, lo que pretenden hacer es intentar controlar que las personas no se salgan de lo que son capaces, ¿sí? Miren, por ejemplo, y esto todo nace, ustedes saben que la parte del comité de ética y todas las cuestiones relacionadas a la utilización, por ejemplo, de investigación sobre humanos está regulada después del holocausto, ¿cierto? De todo este problema que hubo, porque fueron muchos las complicaciones y las cosas erradas que se hicieron en investigación con humanos. Y nosotros hablamos con humanos porque es nuestra especie, pero probablemente si yo diera este mismo curso en veterinaria, los veterinarios van a enloquecer por sus animales que los adoran y que pretenden, ¿cierto?, que no les pase nada. Entonces son muchos los factores asociados a esto, no solamente lo que las regulaciones hacen generalmente es proteger las especies, ¿sí? Porque ya les digo, en el mundo de la investigación hay mucha gente que no tiene ni idea, o sea, la gente quiere ser estrella, ¿sí? La gente quiere ser estrellita y por ser estrellita, entonces no importa lo que tenga que hacer para yo lograr mis objetivos y las cosas tampoco no son así, porque es que no estamos hablando de que yo estoy haciendo algo para mí mismo o alterando algo de mi individuo, sino que yo estoy desutilizando otros individuos, otras especies, y yo tengo que ser lo suficientemente responsable de mis actos y saber hasta dónde yo puedo ir, hasta dónde el conocimiento ha ido para que yo pueda tomar una decisión de hacer una cosa u otra. Entonces, ahí con la legislación, pues es algo que digamos es importante, y es importante que haya regulación porque a veces las personas, por más que uno diga el investigador, así uno diga el médico, supuestamente investigadores médicos, los médicos se hacen para salvar vidas y a veces encuentra uno médicos haciendo cosas que no son precisamente salvando vidas, ¿sí? Entonces, eso es un poco delicado. Bueno, ya son las 12:02, si quieren podemos dejar por aquí la discusión o si alguien quiere hablar alguna cosa más. Profe, yo tenía un comentario en virtud de eso también, porque a veces parece que la regulación hace un tanto dispendioso los procesos de investigación, pero cuando hablamos particularmente de este campo, la situación pasa de lo científico y tiene que ver mucho con el discurso bioético. De allí, por ejemplo, la declaración de Helsinki que usted estaba tocando, que de alguna manera regula mucho todo lo relacionado con investigación en seres humanos, y las regulaciones nacionales como la 8430, que además de considerar seres humanos, toca un poco la investigación en animales, que resulta bastante útil porque muchos de los modelos que nosotros utilizamos en seres humanos pasan por modelos animales inicialmente. De todas formas, profe, yo creo que aspectos como la clonación, a pesar de todos los vicios que ha existido alrededor de eso y de todos los intereses incluso económicos que hay, terminan siendo inevitables y en algún momento nosotros, particularmente del campo de la medicina incluso, terminaremos volcándonos hacia allá, más cuando hoy estamos hablando de lo que se denomina medicina de precisión. Entonces, sí, la regulación termina siendo un tanto
dispendiosa, dilata procesos, es necesaria, pero no creo tampoco que la regulación impida que terminemos en la clonación, que es un hecho casi inevitable. Bueno, ¿más comentarios? ¿O lo dejamos por aquí? Ya son las 12:04. No, pues nada, profe, muchas gracias, muy interesante la clase. Bueno, jóvenes, entonces nada, nos vemos en la semana entrante. Yo doy clase la semana entrante, ¿cierto? Y la siguiente ustedes ya presentan su trabajo y ya es nuestra última clase. Muy bien, chicos, ya les mando estas diapositivas, que estén muy